¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y directores de proyectos. Pregunta 50. ¿Cuál de los siguientes procesos no se ejecuta antes de controlar la calidad? A. Validar el alcance. B. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. C. Gestionar el conocimiento. D. Realizar el control integrado de los cambios. Es una pregunta directa, no nos están poniendo contexto, simplemente nos están preguntando cuál sería o cuáles serían los procesos que deberíamos tomar en cuenta para llegar al proceso controlar la calidad y por ende, si sabemos cuáles son los que sí se deben de tomar en cuenta, podríamos descartar cuál es el que no se toma en cuenta antes de controlar la calidad. Por lo tanto, es una pregunta de entradas, si lo vas a tomar en cuenta o no antes de iniciar un proceso, sería una entrada, entendiendo que en el PMBOK o en la guía del PMBOK no hay una serie de pasos fijos, sino una serie de interrelaciones entre procesos. Es una pregunta de calidad, aunque ya sabemos que para poder entender los demás conceptos, las opciones que nos están poniendo, ahí necesitamos entender los conceptos y las definiciones de todos los demás. Por lo tanto, vemos A. Validar el alcance. B. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. C. Gestionar el conocimiento. D. Realizar el control integrado de cambios. Si tú sabes la definición de cada uno de estos procesos, en particular del proceso A, te vas a dar cuenta de que el proceso A es la respuesta correcta, porque entendamos que los entregables en un proyecto pasan por varios procesos. ¿Por cuáles procesos? El primer proceso, de hecho, en el proceso en el que se hacen, se realizan, se fabrican los entregables, se llama dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. La salida del proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es ni más ni menos que un entregable, o las salidas son los entregables. Ahí está, entregables. En cuanto salen del proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, todavía no estoy capacitado para entregárselo al cliente, para que lo valide el cliente, para que lo acepte el cliente. Antes le tengo que hacer pruebas. Si no le hago pruebas, no puedo entregar este entregable al cliente. Por lo tanto, tengo que pasar por el proceso de pruebas. ¿Cuál es el proceso de pruebas? En la guía del PMBOK, controlar la calidad. Solo voy a poner como CC, controlar la calidad. De aquí salen entregables verificados. Y después de hacerle las pruebas, viene el proceso de aceptación de los entregables, que es el proceso validar el alcance. Validar el alcance. No tengo problema con eso, porque para poder aceptarlos, primero necesito probarlos. Y pongo un ejemplo muy claro, porque a veces, sobre todo los desarrolladores de software, creen que las pruebas están a cargo del cliente o del usuario, y eso es un error. El equipo del proyecto debería encargarse de las pruebas y dar a los clientes o a los usuarios un entregable probado. Después de validar el alcance, que es el proceso de aceptación de los entregables, salen los entregables aceptados. ¿Y por qué podemos saber que primero el equipo del proyecto debe probar los elementos y después los debe aceptar el cliente? Porque el cliente no tiene el conocimiento ni las herramientas para hacer pruebas exhaustivas del entregable. Claro, va a ser una inspección de lo que espera que cumpla el entregable. Y yo pongo este ejemplo: si tú vas a comprar un coche, un vehículo a una agencia, tú debes comprobar que el coche enciende tal vez, que puede acelerar, que le puedes cambiar las velocidades, pero no puedes hacer pruebas exhaustivas. No vas a estamparlo contra una pared para ver si funcionaban las bolsas de aire. Tú confías que van a funcionar las bolsas de aire y de hecho el equipo del proyecto, el proveedor, el fabricante debe asegurarte que las bolsas de aire
funcionan porque tú no lo vas a probar cuando sales de la agencia. Por lo tanto, ese es el flujo. Primero hacemos los entregables, lo pongo aquí en flechitas. Primero hacemos los entregables en el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. De aquí salen los entregables. Luego entramos a controlar la calidad. De aquí salen los entregables verificados. Y luego de los entregables verificados entramos al proceso validar el alcance y de ahí salen los entregables aceptados. Por lo tanto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto tiene lógica que se haga antes de controlar la calidad. Esa opción la descartamos porque nos están preguntando cuál de los procesos no se ejecuta antes. Luego tenemos gestionar el conocimiento. Gestionar el conocimiento es de estos procesos que de entrada, o al menos puedes hacer un atajo mental, de entrada puedes considerar que va prácticamente en todos los procesos, sobre todo en los de ejecución, en los de monitoreo y control y en los de cierre. En los de planificación no tanto, porque cuando estamos planificando no estamos generando propiamente, como lo está definiendo el PMI, no estamos generando propiamente conocimiento. El conocimiento se genera conforme vamos trabajando en las actividades del proyecto, no tanto durante la planeación. Por lo tanto, gestionar el conocimiento, dado que estamos en un proceso de monitoreo y control, será más que importante, porque para hacer las pruebas podemos revisar la salida de gestionar el conocimiento, que son los registros. Aquí están los registros de lecciones aprendidas. Como es un proceso de monitoreo y control, sí lo podemos considerar. Y realizar el control integrado de los cambios. La salida del control integrado de los cambios son las solicitudes de cambio aprobadas y el registro de cambios. Me voy a enfocar en solicitudes de cambio aprobadas. Para poder saber si un elemento, un entregable del proyecto está bien hecho o no está bien hecho, es necesario tener tres componentes para agregar este. El primer componente son los entregables. Este entregable necesita ser revisado, probado, inspeccionado para saber si está bien hecho. Pero no nos basta tener el entregable. Voy a marcar de otro color. También, para saber si está bien hecho, debemos tomar en cuenta los planes. Los planes del proyecto. Lo voy a poner así en general. Pero en particular serían los planes de calidad. Incluso algunos documentos, la métrica de calidad o las métricas de calidad que necesitamos comparar con el entregable para saber si están correctamente hechos. Por lo tanto, cosas relacionadas con los planes van a ser entradas del proceso controlar la calidad y tenemos las solicitudes de cambio aprobadas, entendiendo que no todo lo que estamos esperando en los entregables está relacionado con los planes, sino que cuando tenemos una solicitud de cambio aprobada por el cliente o por el comité de cambios, necesitamos revisar ese entregable y compararlo, saber si está bien hecho a través de una comparación con la solicitud de cambio aprobada, en donde deberían venir cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para validar, para verificar que ese entregable está bien hecho. Por lo tanto, estos tres procesos son importantes considerar a la entrada del proceso controlar la calidad. Y, como ya te había explicado, validar el alcance se puede descartar fácilmente porque validar el alcance es el proceso de aceptación de los entregables y los clientes no deberían aceptar entregables que no han sido probados. Para que un cliente acepte los entregables, estos entregables debieron haber sido previamente probados. ¿A través de qué proceso? Del proceso controlar la calidad, que es lo que nos están preguntando. Eso es todo por hoy, amigos. Se despide Luis Díaz Barreiro, director general de Aprin Aprendizaje Instantáneo, entrenador de los directores y directoras de proyectos.
Nos vemos pronto.